Buenas noches. Vamos a seguir con Hechos. Si nosotros nos dispusiésemos a averiguar o a definir, mejor dicho, ¿cuántas ruedas tiene un auto? La respuesta cambiaría según la investigación. Si una persona no investigó mucho y ve de un costado el auto, ¿cuántas ruedas va a pensar que tiene? 2. Y si también lo ve desde el frente, ¿qué pensaría también? 2. Y si lo ve desde atrás, pensaría que tiene 2. Pero si la misma persona lo ve desde todos sus ángulos, ¿cuántas ruedas va a decir que tiene? 4. Y va a decir, no, ahora tiene 4. Lo miré de todos los costados, lo miré de frente, de atrás y me di cuenta que tiene 4 ruedas el auto. Pero si investiga un poco más, ¿qué va a descubrir? Que tiene 5. A veces nosotros simplificamos algunas cosas y nos dejamos llevar por lo que parece algo, pero no todo es como parece. No todo es como parece. A veces necesitamos profundizar sobre un tema, sobre un concepto, y ahí nos damos cuenta de que nos faltaba investigación. Y este ejemplo del auto lo uso siempre porque es el más claro que se me ocurrió hasta ahora, así que a algunos ya los he aburrido con este ejemplo. Pero el punto es ese. Las cosas suelen no ser lo que parecen a simple vista. Y lo que nos va a suceder hoy es que vamos a leer sobre las señales apostólicas y vamos a tratar de establecer un argumento. O sea, cuando predicamos, nosotros explicamos el texto, argumentamos, buscamos persuadir, buscamos informar al oyente en base al contenido bíblico para que su mente sea transformada, para que su entendimiento sea edificado por el Espíritu Santo y su madurez aumente, ¿sí? Aumente en función del conocimiento de Cristo y de su palabra. Y hoy vamos a ver sobre las señales apostólicas. Lo primero es recordar qué es una señal. Una señal es un indicador, ¿sí? No es lo importante, sino que redirecciona la atención, ¿sí? La señal redirecciona la atención, porque lo importante no es la señal, sino lo señalado. Las señales apostólicas indicaban quiénes eran los verdaderos apóstoles de Cristo. Al igual que previamente, había señales que habían indicado que Jesús era realmente el enviado de Dios. Habían indicado la identidad, el origen, la naturaleza de Jesús. Vamos a Hechos. Vamos a leer un poquito del 2:43. Y luego vamos a leer un poco del 3. La base va a ser 3, 1 al 10. Pero quiero que tengamos en cuenta siempre el contexto. Dice Hechos 2:43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Recordemos, ¿qué tenemos acá? La iglesia primitiva. ¿Cuántos conversos acaban de sumarse a la iglesia? 3.000. ¿Y en Pentecostés cuántos había? 120. Así que tenemos miles de personas, pero ¿quiénes hacían las señales y los prodigios? Los apóstoles. No todos los cristianos, sino los apóstoles, ¿sí? Y el 46 dice que todos los días estaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, y en ese contexto de ir todos los días al templo, ocurre lo que vamos a leer en Hechos 3. Comienzo a leer Hechos 3. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos.
Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerzas, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Leo el 11, el 12 y el 16, solo para cerrar esta idea. Dice: estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Y lo que dice el 16: por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Hasta acá por hoy. ¿Qué estamos viendo en este cuadro? ¿Qué estamos viendo acá en este texto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la reafirmación de la identidad de los apóstoles, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que protagonizaron este milagro? Pedro y Juan. ¿Qué eran ellos? Apóstoles. Protagonizaron esta señal. Y en el registro bíblico, los apóstoles son seguidos por señales, al igual que Jesús. No todos los discípulos, sino los apóstoles. Por eso íbamos a hablar de las señales apostólicas. ¿Qué señalaba? Ya habíamos visto cuáles eran los requisitos apostólicos. Cuando hubo que decidir quién era el sucesor de Judas y se eligió a Matías. Y ahora vamos a ver las señales de los apóstoles. Estas señales van a ser importantes porque incluso luego Pablo las va a usar como justificativo o como demostración de su apostolado, que es un apostolado como extra. Él le dice como el abortivo, el último, el que llegó al final. Pero estamos viendo eso. Primer punto que vamos a ver sobre las señales apostólicas, el origen. Vamos a ver cómo sucedió con Jesús primero, cuál es el origen de las señales apostólicas. Vamos a ver primero cuál es el origen de las señales de Jesús. Acompáñame por favor a Juan 3.2. Juan 3.2. Evangelio de Jesús según Juan. Lo vemos que Jesús está en su ministerio terrenal y Nicodemo reconoció algo que era evidente. En Juan 3.2 dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Se dan cuenta? Las señales que hacía Jesús señalaban algo. ¿Qué señalaban? Que Dios estaba con él. La identidad de Jesús estaba siendo revelada a quienes le rodeaban a través de las señales que Jesús hacía. Estas señales indicaban que Dios estaba con él y que su mensaje venía de Dios. En el tiempo perfecto, Jesús extendió su ministerio terrenal, tanto de revelación del Padre como de estas señales, a 12 personas más. Fíjense en Marcos 3, 13 al 16. Marcos 3, 13 al 16. Nosotros tenemos diferentes números o cantidades de los seguidores de Jesús. ¿Recordamos cuántos había en Pentecostés? 120. ¿Cuántos se convirtieron en la primera prédica de Pedro? 3.000. ¿Cuántos había en un momento cerca de Jesús que le envió a predicar? ¿Se acuerdan? 70. Pero fíjense el énfasis acá. Marcos 3, 13 al 16. Después Jesús subió al monte
llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. Designó a 12, y acá dice ¿para qué? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12. ¿Se da cuenta? Los 12 tienen una misión especial, estar con Él, predicar y tenían autoridad para expulsar demonios. Estos 12 tienen una misión específica caracterizada por señales sobrenaturales. No se los dijo a los 70, no se lo dijo a los 120, no les pasó a los 3000. ¿A quiénes les pasaba? A los 12. Este es el origen de las señales apostólicas. ¿Por qué? Porque son para los apóstoles. Vamos a Mateo, vamos a leer Mateo 10, 1, 2, 5 y 8. Es difícil, es 1, 2, 5 y 8. Mateo 10, 1, 2, 5 y 8. Dice, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice el 2, los nombres, los 12 apóstoles son estos. Y los dice, el 5, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Y sigue, el 8, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. ¿Quiénes son los protagonistas o los receptores de estas señales? Los 12. Fíjense cómo se enfatiza el texto. Y uno de los 12 está diciendo, Mateo, que es uno de los 12, está diciendo, esto es para los 12. Esto es bueno, es bueno observar bien el texto, es para los 12. Los apóstoles tenían una misión especial, ser representantes de Jesús, por lo tanto, hacer sus obras y extender y completar su mensaje. No es que a otros no les pueda ocurrir que alguna señal de esta los acompañe, ¿sí? Sino que Dios decidió que eso suceda en el ministerio apostólico como una normalidad para ellos. O sea, para los apóstoles esto va a ser la normalidad. Para el resto de los cristianos va a ser excepcional. ¿Cuándo ocurre el conflicto entre nosotros? Cuando queremos entre nosotros la normalidad de los apóstoles. Pero el texto está marcando que esto es la normalidad para los 12. Insiste una y otra vez en decir a estos 12, a estos 12, a los 12, y por si quedara alguna duda pone los nombres incluso. A estos 12 les van a pasar estas cosas. Jesús se les había dicho, ya vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con los 12. Es la misión de los 12, son las señales de los 12, es lo que va a acompañar a los 12. Entonces, punto número 1, el origen de las señales apostólicas. Nosotros vimos como en Hechos, Pedro le da la mano a una persona que no podía caminar, cuyos pies estaban en mal estado, sus piernas, sus tobillos, dice, estaban en mal estado, sin fuerzas. ¿Y qué es eso? ¿Es un milagro común en el cristianismo o es una señal apostólica? Es una señal apostólica. Es una señal apostólica. ¿Por qué? Porque lo hacen ellos. Y vamos a ver que recién leímos también en Hechos 2:43. Los prodigios y las señales se hacían ¿por quiénes? Por los apóstoles. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón porque a veces nos frustramos cuando no vemos las señales apostólicas en nosotros. ¿Pero por qué no las vemos? Es una respuesta fácil. Porque no somos apóstoles. Por eso no vemos las señales apostólicas entre nosotros. En ellos esto va a ser una normalidad. ¿Puede Dios hacer milagros? Totalmente. ¿Puede repetir cosas así? Sí, pero no con el nombre de señal. Son milagros. El Señor tiene poder y su poder no ha disminuido. Pero en nosotros va a ser excepcional. Ya vamos a ver por qué. En ellos va a ser la normalidad. Entonces, primero, el origen. El origen es porque se extiende el ministerio de Jesús, se extiende en ellos. Entonces, el origen es que sus testigos reconozcan el mensaje divino y la procedencia divina de ese mensaje. Vamos a ver cuál es la función de las señales apostólicas. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho Jesús a los discípulos en Juan 14:26? Acompáñame a Juan 14:26 y vamos a ver qué le dijo a esos mismos.
Primer punto, el origen. Ahora vemos la función. Juan 14:26. Jesús dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Hay una conexión única entre Jesús y sus apóstoles. Todos nosotros, los cristianos, somos representantes de Cristo, pero estos apóstoles, los bíblicos, tienen una función especial e irrepetible. Como ellos no solo iban a recordar lo que Jesús dijo, sino que iban a recibir del Espíritu Santo el complemento de las enseñanzas de Jesús. ¿Vieron qué les dice? Les va a enseñar todas las cosas. Eso no es para todos nosotros, eso es para ellos. Y así se escribe la Biblia, con el Espíritu Santo enseñándole a ellos, lo que Jesús no les había enseñado. Entonces ellos necesitaban las señales. ¿Para qué? Para confirmar que su mensaje, al igual que el de Jesús, era divino. ¿Me siguen? Están todos con... Dame una prédica. Yo sé que es medio intelectual la prédica, pero ya vamos a llegar a la aplicación. Agarra ese para la aplicación. Pero las señales estaban para confirmar la conexión entre los apóstoles de Jesús y Jesús. Y de la misma manera, la conexión entre el mensaje divino de Jesús y el mensaje divino de los apóstoles. Para eso estaban estas señales, para validar las palabras apostólicas, tanto las que recordaban de Jesús como las que el Espíritu Santo les daría para continuar la revelación bíblica. Sin estas señales, la gente no los hubiera relacionado con Jesús. Es más, Jesús les dijo que iban a tener estas señales. Ya vamos a llegar a ese punto. El Señor les dijo que iban a estar estas señales sobre ellos. Porque estas señales verifican la conexión entre Jesús y los apóstoles. Entonces, primer punto, el origen. Segundo punto, la función. Esta conexión entre Jesús y sus apóstoles. Vamos a ver el tercer punto, la falsificación. ¿Por qué tantos a lo largo de la Biblia y también a lo largo de la historia del cristianismo y sobre todo en estos últimos tiempos han querido atribuirse este tipo de señales, las señales apostólicas? ¿Cuáles eran las señales apostólicas? Sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Por qué tantos han querido atribuirse estas mismas señales? Porque significan autoridad espiritual. Pero por la misma razón por la cual nunca vamos a ver a adivinos jugando en la lotería, tampoco vamos a ver a falsos apóstoles yendo a los hospitales a hacer estas cosas, ni a los cementerios. Lográndolo. Queriendo hacerlo, sí, pero lográndolo, no. ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice que va a haber muchos impostores, sobre todo en los tiempos finales. Jesús mismo lo profetizó. Yo le hago una pregunta. Si ahora nos sonara en el celular o nos llegara un mensaje al celular que diría: está por caer granizo en 5 minutos, hoy, ahora, ya. ¿Cuántos de ustedes seguirían sentados? Solo los que no tienen auto. Los que tienen auto, ¿qué irían a hacer? Van a buscar el auto porque si no el seguro se porta mal, nos hace perder tiempo, el granizo nos revienta el auto. Pero hay un pronóstico. ¿Qué hace el pronóstico? ¿Cuál es la utilidad del pronóstico? Que nos preparemos. Por ejemplo, es la mejor de las ideas lavar todas las sábanas de la casa en la última semana de agosto. Por lo menos en Córdoba no. ¿Por qué? Porque viene la tormenta esa de viento y tierra todos los años, la de Santa Rosa, ¿y qué nos pasa? Es al vicio lavar las sábanas esos días. Pobres de aquellos que conocen a Córdoba sin que les digan. No sé si los que llegaron del sur sabían, pero esa semana no sabían. Esa semana no se lava la ropa y si se lava se cuelga adentro, porque se llena de tierra. Después pregunta, ¿de qué color era la sábana? Color papa, parecen, ¿viste? Está todo color papa. Pero, ¿cuál es el pronóstico que tenemos sobre los últimos tiempos? Acompáñame a Marcos 13, 22 al 23. Marcos 13, 22 al 23.
En Marcos 13, Jesús está hablando de los últimos tiempos. Y dice, Marcos 13, 22 y 23, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué van a hacer esos de los últimos tiempos? Y mostrarán señales y prodigios. Y acá dice cuál es el propósito. A fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. Fíjense, en 20 siglos no ha habido tal explosión de un deseo de este tipo de señales como ahora. Pero está el pronóstico. Y encima Jesús repite, estén alerta porque yo les dije que esto iba a pasar. Y por ahí el del pronóstico se puede equivocar y puede decir que viene lluvia y no viene, que hay viento y no viene, que va a haber sol y hay lluvia. Hay gente que va de vacaciones solo cuando está lloviendo porque el pronóstico le miente. Puede pasar cualquier cosa, pero el que tiene un buen pronóstico, ¿quién es? Jesús. ¿Y qué dice? En los últimos tiempos se van a levantar muchos falsos cristos, muchos falsos profetas y van a mostrar señales y prodigios. ¿Qué nos dice esto? ¿Que son todos de Dios? ¿Que hay poder espiritual para hacer señales y prodigios que confunden incluso o que quieren confundir incluso a los escogidos? Dice, estén alerta. Hermano, Dios hoy sana absolutamente y todos sabemos que en nuestra iglesia ha habido milagros. No siempre sana de la misma manera, a veces no lo hace en esta vida, sino que lo hace de manera perfecta en la eternidad, pero el don de sanidad, el tipo de señales que tuvieron los apóstoles, no se repitió nunca más. Y el que dice que los tiene ahora está mintiendo, o si los tiene, no es de Dios. ¿Por qué? Porque estas no son señales para el cristianismo, son señales para los apóstoles. Y como los apóstoles no están más, es normal que estas señales no estén más. Lo que es que está, el poder de Dios está. Y Él hace lo que quiere cuando quiere, pero las señales apostólicas no están más. ¿Por qué? Porque los apóstoles no están más. ¿Quieren saber cómo era el don de sanidad en el inicio de la confirmación de estos mensajeros? Fíjense en Hechos, vamos a Hechos 5, 15 y 16 y Hechos 19, 11 y 12. Hechos 5, 15 y 16. ...5, 15 y 16... y después Hechos 19, 11 y 12. Fíjense lo que era el don de sanidad de verdad. Este es el don de sanidad de verdad. A tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. No existía eso, la vieja y confiable, te faltó fe. La sombra de Pedro era utilizada por Dios para liberar personas de demonios y sanarlos. Y bueno, es muy interesante que en griego casi que se emparejan las dos cosas, y la sanidad tiene que ver con las dos cosas: sanar enfermedades y liberar a demonios. Pero fíjense, este es el don de sanidad. Dice que la gente traía, ¿y dónde los ponía? En la calle. Por las dudas Pedro pasara por ahí y por las dudas la sombra le diera, porque si le daba la sombra ya estaba. Ese es el don de sanidad. Ese es el don de sanidad bíblico. No importa si hay fe, si no hay fe. Fíjense. ¿Quieren ver otro ejemplo? Fíjense Hechos 19, 11 al 12. A distancia. Esta también es una de las mayores obras que han hecho los discípulos de Cristo con respecto a las de Cristo. ¿Hemos visto esto? ¿Lo hemos visto hacer algo así a Cristo? ¿De la sombra así? No. Hechos 19, 11 y 12. Dice, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Les hago una pregunta. ¿Se dice de alguna otra persona tan enfáticamente algo así? Solo de apóstoles. Y de Pablo, porque es considerado el último apóstol. Es como
que fue el que llegó al final. Dice, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. ¿Se dan cuenta? Le sacaban los pañuelos a Pablo, lo ponían sobre los enfermos, se sanaban los enfermos. Le sacaban un delantal a Pablo, lo ponían sobre un endemoniado, se iba el demonio. Ese es el don de sanidad. Esa es una señal apostólica. ¿Pero qué vamos a ver a lo largo de la Biblia? Bueno, a lo largo de la Biblia tenemos que esto también va decayendo, conforme también nos decía 1 Corintios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se acuerdan de Epafrodito? Enfermo al lado de Pablo, casi se muere. Timoteo, que tiene que dejar tomar agua y tomar vino porque estaba enfermo. Y vemos que ya no es lo mismo, pero fíjense lo que es el inicio. ¿Por qué es tan importante que en el inicio sea así? Porque ellos están por escribir la Biblia. Entonces todo el pueblo de Dios tiene que decir, no, sí, este es mensajero de Dios. Mira lo que pasa, saca un pañuelo, lo tira sobre un enfermo y se sana. ¿Me explico? Cuando ya la Biblia se completó, ya no hacía falta eso. Y ya lo vemos a Timoteo enfermo, a Epafrodito enfermo. Ya cambia, porque eran señales apostólicas, son dones dados dentro del apostolado, para que ellos revelen doctrinalmente lo que sigue en la Biblia, que es nuestro Nuevo Testamento, y que sean confirmados, así como Jesús fue confirmado por señales, ellos también sean confirmados por señales. Luego de los apóstoles, hermanos, esto nunca volvió a verse así. Esto era el cumplimiento de lo que Jesús había dicho a sus apóstoles, a esos 12, y luego le dio una autoridad especial, similar, con las mismas evidencias, a Pablo. Quiero insistir en algo, hermanos, Dios hace milagros hoy, sí los hace, forma parte de su inmanencia. Él no solo es trascendente, está encima de su creación, sino que está involucrado con su creación. Pero ya no es igual que en la Biblia, ya no pasan estas cosas. Y cuando parece que pasan, estamos viendo el cumplimiento del pronóstico de Jesús. Hay falsos que hacen prodigios para engañar incluso a los escogidos. Entonces fíjense, esto es muy fácil de identificar y de reconocer. Entonces las señales apostólicas corresponden ¿a qué? A un periodo de vida de los apóstoles. Y fui desarrollando el argumento mostrándoles que decía a los 12, a los 12, a los 12, no a los 70, no a los 120, no a los 3000. Incluso dentro de los 3000 dijo, por mano de los apóstoles, de los 12. La Biblia nos enseña que eran señales para ellos, para confirmar porque ellos iban a seguir revelando a Dios como Jesús les había profetizado, que el Espíritu Santo les iba a enseñar a ellos lo que todavía faltaba que sea enseñado. Y ahora quiero ir a 2 puntos de aplicación. ¿Hay señales para nosotros? Ese es el 1. Y el 2, ¿qué hacemos nosotros con los apóstoles bíblicos? O sea, vimos señales apostólicas, origen, la función, la falsificación, y ahora vamos a ver 2 puntos de aplicación. El primer punto es, ¿hay señales para nosotros? Nosotros podríamos citar, justo lo hemos conversado entre varios, podríamos citar el final de Marcos para argumentar que sí hay señal para nosotros. Fíjense, vamos a Marcos, vamos a leer Marcos 16, 17 y 18, pero luego vamos a leer Marcos 16, 12 al 20. Vamos a Marcos 16, 17 y 18. Dice Marcos 16, versículos 17 y 18. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces, muchos de nosotros, al leer esto, hemos dicho y hemos esperado y hemos llorado y hemos rogado que esto nos suceda, pero a voluntad. Decimos, Señor, hasta hemos estado en iglesias en las cuales nos hemos sentido menos espirituales o menos amados porque supuestamente otros lo hacían y nosotros no.
¿O hemos puesto en duda nuestro cristianismo al leer esto y ver que no nos sucedía así? Pero veamos lo que siempre nos da más luz. ¿Qué es aquello que nos da más luz sobre un contexto? Sobre un texto. El contexto. Veamos desde el 12. Vamos a leer Marcos 16, 12 al 20. Y quiero que prestemos atención a lo que tiene que ver con creer, ¿sí? Con el verbo creer o con la idea de creer. Desde el 12. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se los comunicaron a los demás. O sea, Jesús resucitado aparece a dos de los apóstoles y se lo cuentan a los otros 9. Pero a ellos tampoco le creyeron. ¿Sí? Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Ahora, tenemos dos grupos de gente que tenía que creer. ¿Se dieron cuenta? Los que creen el evangelio, pero había otro grupo del que se venía hablando previamente. ¿Cuál era el otro grupo? Los apóstoles que no creían en la resurrección de Cristo, por lo tanto no creían realmente en Cristo todavía. ¿Sí? Y dice, a los que creen les seguirán estas señales. Bueno, tenemos que resolver, ¿quiénes son aquellos que creen a quienes les van a seguir estas señales? ¿El grupo de nuevos convertidos o el grupo de apóstoles que van a creer en Cristo resucitado? ¿Dónde vamos a tener la solución? En el contexto, dice el 19. Entonces, ¿me siguen? ¿O necesito un pizarrón? ¿Me siguen? Dice el 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, ¿quiénes? Los apóstoles. Y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Entonces, ¿a quién iban a seguir esas señales? A los apóstoles cuando creyeran en Cristo resucitado. Me trajo tanto alivio, hermano. Yo pasé 10 años en un lugar donde estuve buscando las señales. Y en un momento, alguien muy sabio entre ese grupo me dijo: no busque las señales, no siga las señales, en todo caso que las señales te sigan a vos, y tuve alivio. Pero el entender el texto y sumarlo todo lo que hemos leído antes y a otras ideas, me trae alivio. No somos cristianos de menos calidad si estas señales no nos siguen, porque estas son señales apostólicas para confirmar cuáles apóstoles eran de Cristo y encima y obviamente habían creído en Cristo crucificado. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Alguno va a tirar una piedra o una víbora. Fíjense que una sola vez en todo este texto, desde el 12 hasta el 20, una sola vez el verbo creer está relacionado a los nuevos conversos. Todas las otras veces la idea de creer está relacionada a los apóstoles. Si los apóstoles realmente creían en Cristo, las señales les iban a seguir a ellos, porque señalaban la conexión entre Jesús y su mensaje con los apóstoles bíblicos. Se promete que esas señales seguirán a los apóstoles al creer. ¿Y vemos esto a lo largo de la Biblia? Bueno, lo acabamos de ver en Marcos 16. Dice que salieron esos 11 creyendo, dice que eran los 11, salieron predicando, creyendo, confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Pero ¿en dónde vamos a ver un registro de todas estas señales? En Hechos. ¿Sobre quiénes? Sobre los apóstoles. No sobre cualquier cristiano. Ocasionalmente puede ser en algún cristiano, pero siempre sobre los apóstoles.
Se promete que estas señales seguirían a los apóstoles al creer. Y luego se nos dice en el texto que estas mismas señales les seguían cuando comenzaron a predicar el mensaje que Cristo les había encomendado. Entonces, hermanos, no nos frustremos por no tener estas señales, porque realmente, escuche bien esto, no las necesitamos. Porque tenemos aquello a lo que señalan. Es una locura rogar tanto por la señal, siendo que vos ya tenés lo señalado. Dios puede realizarlas a través nuestro, pero eso es una posibilidad. Nunca la debes vivir como una garantía. La garantía, la promesa, fue sobre sus apóstoles y así sucedió. Que vuelva a suceder es una posibilidad. Y si no sucede, no hay ningún problema, porque ya tenemos aquello lo cual señalaban. Estaban validando el mensaje. Y hoy ese mensaje lo tenemos dentro de la Biblia. El pueblo fue reconociendo la veracidad del mensaje y la identidad de los mensajeros a través de las señales que indicaban la divinidad del mensaje, hasta que fueron confirmados y la Biblia fue terminada. Insisto, ¿Dios hace milagros hoy? Sí, y mucho más que los que notamos. Parte de su involucramiento con la creación es un rasgo característico de nuestro Dios. Dios no desapareció, pero no se comporta generalmente Dios, mejor dicho, no obra generalmente Dios como obraba a través de sus apóstoles. ¿Por qué? Porque era para los apóstoles eso, fue para Cristo y fue para sus apóstoles. En Hechos nosotros vemos un periodo muy especial de cambio de pacto. Había que confirmar el mensaje y a los mensajeros. Imagínense tener que dejar la ley de Moisés, lo que Dios había escrito con su propio dedo. ¿Qué hacía falta para dejar eso? Tenía que haber grandes prodigios para dejar eso. ¿Cómo vamos a comprender diferente la ley de Moisés si no tenemos algo superior? Y viene Cristo y los 12. No, esto es superior. Aquel abrió el agua, este camina por el agua. Y uno de sus seguidores también lo hizo. Y bueno, cuando predicamos sobre Juan hicimos una comparativa bastante linda entre Moisés y Jesús, pero tenemos que comprender que las señales de este tipo frecuentan cuando hay un pacto, ¿sí? Cuando aparece un pacto. Entonces en Moisés y Josué hay grandes señales, Jesús y los 12 hay grandes señales, y en el resto de la Biblia, con toda esa página que tiene, no hay tantas señales como tenemos en nuestra imaginación. Hay muchísimas menos. Siempre va a haber señales porque Dios es Dios y tiene esa capacidad. Pero hermano, se va a frustrar si usted espera las señales apostólicas porque usted no es un apóstol. Esas señales eran para los apóstoles. Y Dios, siendo el mismo, teniendo propósitos y planes, ha decidido obrar de manera diferente en etapas diferentes. Insisto, Dios tiene plena capacidad de obrar milagros. Pero su sombra, dudo que logre algo, y su ropa, dudo que logre algo. El don de sanidad fue para los apóstoles en ese nivel. Luego, don de sanidad, no, nosotros oramos por sanidad, rogamos sanidad, buscamos, imploramos sanidad. Pero ahora, ¿qué pasa? Va el falso apóstol y te dice, sé sano. ¿Y qué sucede cuando no es sana la persona? ¿Qué le dicen? Te faltó fe, tenés un pecado oculto. ¿Vemos eso en la Biblia? La ropa de Pablo se la llevaban y tiraban. Era increíble. La sombra de Pedro, ni siquiera hablaban con el enfermo. Y el enfermo era sanado, liberado de demonios. Totalmente diferente. El Señor sigue haciendo milagros, lo sigue haciendo. Pero muchas cosas han cambiado desde la era apostólica porque eran señales apostólicas. El punto es que las señales apostólicas dejaron de estar cuando los apóstoles dejaron de estar, sobre todo cuando su mensaje terminó de confirmarse. Siempre digo lo mismo, ¿qué traen las malas teologías? Frustración o hipocresía, o las dos cosas. Hermano, ¿cuánta frustración hay en ámbitos en los cuales se insiste en buscar señales apostólicas siendo que los apóstoles no están más? ¿O cuánta hipocresía hay? De todos los colores, hasta ese de la mano así, ¿lo han visto? Hasta eso.
de gente que dice tiene un brazo más corto y luego se estira el brazo. Hasta hay un video donde dice, uy, me pasé, y oran de nuevo para que se le acomode. Y la gente llora y alaba y tira plata y se vuelve loca y entra en éxtasis por esas cosas, y son mentiras, y están pronosticados por el Señor. En el fin de los tiempos vendrán personas, y eso ni siquiera es una señal, es falso. Y sucede lo mismo con las piernas. Y además sucede que nuestro cuerpo es muy particular. Y a veces tenemos golpes de endorfina o de adrenalina y dejamos de sentir algunos dolores y podemos creer que estamos sanos en una campaña, y luego ¿qué pasa? Mentira. Hermano, hemos conocido personas que han dejado de tomar medicación porque le profetizaron sanidad y murieron por falta de esa medicación. Con esto no se juega. Las señales eran para señalar algo, que ellos eran seguidores de Cristo y que lo que ellos estaban escribiendo, la Biblia, era inspirado por el Espíritu Santo. Cuando terminó la Biblia ya no nos hizo falta porque ya tenemos lo señalado. Podríamos recordar cuántas historias de frustración, de dolor, de tristeza. Porque fui a la campaña de tal y me pusieron el arreglo de los dientes de oro. ¿Cuántos escuchan? Levanten la mano si alguno escuchó eso. Yo escuché varias veces. Bueno, vamos a hablar en serio de esto. Soy odontólogo, estoy capacitado, y soy cristiano, soy teólogo, las dos cosas. Primero, ¿dónde vimos un milagro en la Biblia en donde en vez de haber sanidad haya algo protésico? ¿Sí? O sea, eso, si Dios hiciera ese milagro no sería de oro, sino que ¿qué sería? Diente nuevo. Es como que al cojo de Hechos 3 y Pedro y Juan vinieron y le dijeron, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, toma la silla de ruedas. No es así. El Señor no obró milagros de esa manera, trajo sanidad, no parches. Segundo, de oro. ¿Por qué podrían haber sido de oro? Y porque antes se usaba el oro, entonces coincide, la mayoría de nosotros no sabe cuántos arreglos tiene, es la verdad. Uno cree que sí, pero después va al consultorio y ni te das cuenta qué arreglo y tratamiento de conducto tenés, ni te acordás. Entonces fueron a la campaña, vieron, y los arreglos más viejos eran de oro. ¿Y saben por qué no se hacen más de oro? No es porque sea caro. Los chips de las tarjetas de teléfono, los chips de las tarjetas de crédito son de oro. Gran parte de los contactos son de oro, de informática. No es porque el oro sea caro para eso, porque se usa oro de menos calidad. ¿Saben por qué no se hace más el arreglo de oro? Porque transmite la temperatura. Entonces el paciente tenía parchada la muela, pero tomaba un mate caliente y quedaba arañando el techo, porque le transmitía el calor al nervio dentario y dolía. Es por eso que se dejó de usar oro. Entonces gente con arreglos muy viejos, que yo se olvidó que lo tenía, se mira, tengo un arreglo de oro. Sí, lo tenés desde los 5 años, desde los 6 años ese arreglo de oro. Y no se usa más oro porque transmite mucho la temperatura. Primero, Dios no haría un arreglo, no haría un parche. Segundo, lo del oro no es la gran cosa. Tercer cosa, pero tenía forma de cruz. Gran parte de nuestros dientes, no todos, tienen esta forma en sus cavidades. Y si el odontólogo no tiene muchas ganas de trabajar, le da esta forma a la cavidad. Entonces agarró la turbina y hizo con el peor sonido del mundo, ¿se acuerdan? ¡Pumba! Oro. Era fácil, era rápido y no le importó un comino la anatomía dentaria. Eso no es un milagro. Pero ¿cuánta gente va detrás de eso? Ahora, en lugar de usar señales, ¿cómo hacemos para saber si algo es cierto o no? Acá está la pregunta, ¿cómo hacemos para saber si un mensajero viene de parte de Dios o no? ¿Cómo hacemos? Lo comparamos con la Biblia, con lo que ya fue comprobado como parte de Dios. ¿Me hacen falta las señales? No, están pronosticadas como parte de los falsos maestros. Las señales apostólicas eran para validar los apóstoles, quienes escribieron el Nuevo Testamento, y ahora yo, ¿cómo sé si alguien es verdadero o falso? Comparándolo con lo que aquellos apóstoles bíblicos, confirmados por señales, escribieron. ¿Me siguen? Están revisándose la boca a ver si hay alguna hereje con...
con parte de oro. El problema nuestro no es tener o no tener señales. Nuestro problema es qué hacemos con aquello que señalaban el mensaje de Jesús dado por él y sus apóstoles. ¿Me escuchó? El problema nuestro no es no tener señales. Nuestro problema es qué hacemos con aquello lo que esas señales señalaban, el mensaje de Jesús dado por él y sus apóstoles. Entonces, ¿hay señal para nosotros de la aplicación? No nos hacen falta, tenemos la Biblia. Si hay, gloria a Dios, y si no hay, no nos hacen falta. Como señales no vamos a tener, porque ya fue confirmado. Milagros, el Señor puede y sigue haciendo. ¿Qué hacemos nosotros con los apóstoles bíblicos? Y esto sí necesito que me prestes mucha atención, en todo en realidad. Yo sé que para muchos esto es muy denso, pero es para dejar de discutir que los autos tienen 2 ruedas y ya hablemos todo el mismo idioma. Es para que todos andemos lo mismo y maduremos los conceptos. Pero ¿qué hacemos nosotros ahora con los apóstoles bíblicos? ¿Qué hacemos con aquellos que fueron confirmados por señales? Acompáñame a Hebreos 1. Vamos a leer Hebreos 1, 1 al 4 y 2, 1 al 4. 1, 1 al 4 y 2, 1 al 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El 2, 1 al 4 ahora. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Qué hacemos? ¿Saben qué tenemos que hacer con los apóstoles bíblicos? Obedecerlos, porque hablan de parte de Dios. Lo que ellos han inspirado es la enseñanza de Cristo a través de ellos. Escucharles hablar a Pablo, a Pedro, a Juan, es escuchar hablar a Cristo mismo. Y ellos han sido confirmados. Ahí es una estructura gramatical medio rara, ahí en Hebreos 2. Pero ¿vieron lo que dice? La cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, Jesús, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes oyeron las palabras de Jesús? Los 12. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿A quiénes? A los que oyeron a Cristo. Estas señales, estos prodigios, estos milagros, a esos que fueron testigos de Cristo en tierra, antes de la crucifixión. ¿Quiénes eran los que tenían que haber compartido con Jesús para ser, casi lo digo yo al revés, tengo que hacer al revés la pregunta,
¿Se acuerdan el requisito de los apóstoles? Uno era ¿cuál? Estar con Cristo en su ministerio terrenal. Ellos fueron confirmados por diferentes dones, por milagros, por prodigios. Ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Obedecerlos, hermanos. Obedecerlos. Qué triste cuando hay iglesias que dicen no, pero lo que dijo Pablo no es como lo que dijo Cristo. Yo sigo Cristo, no Pablo. Es más, hasta he escuchado en una iglesia decir, están los cristianos y están los pablistas. ¡Qué estupidez! Si quiero saber, por ejemplo, acerca del divorcio, sumo lo que dice Jesús con lo que dice Pablo, porque Dios avisó, Jesús profetizó que a ellos, a los apóstoles, les iba a recordar lo que faltaba. Qué importante es entender que cuando Pedro habla, habla de parte de Cristo. Cuando Pablo habla, habla de parte de Cristo. Han sido confirmados, su mensaje divino, son representantes de Jesús, han escrito la Biblia, debemos obedecerles. Nuestra obediencia a Cristo también se refleja en nuestra obediencia a sus apóstoles. ¿Saben cuánta gente hace teología mala porque solo escucha a Cristo? Pensando que las palabras de Cristo únicamente son aquellas que están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las palabras de Cristo están en el resto, porque son sus apóstoles confirmados por señales y prodigios, hablando lo que Jesús nos llegó a enseñarles, porque el Espíritu Santo así lo decidió, porque Dios así lo decidió, que ellos continuaran la enseñanza divina, la revelación del Padre. Hay gente que dice, ¿a qué iglesia iba Jesús? Y ahí ellos deciden no ir a ninguna iglesia. Necios. La idea de iglesia se continúa desarrollando desde las palabras de Cristo y de antes también a través de la enseñanza apostólica. ¿Y cómo era la iglesia? ¿Eran las casas? En las casas se juntaban para la Santa Cena y para comer. Todos los días en el templo. Y esto y el otro y el otro y el otro. Hermano, es un todo, porque la enseñanza de Cristo es la enseñanza de Jesús y la de sus apóstoles. Para eso estaban las señales apostólicas, para que la gente reconociera que esas señales que habían estado con Jesús y ahora estaban con este grupo, la gente tenía que reconocer que el mensaje venía del mismo lugar, del cielo. Y así escribieron la Biblia. Y así nosotros sabemos lo que señalaban. ¿Qué señalaban? Al mensaje divino. ¿Y dónde está ese mensaje divino? En la Biblia. Ahora te hago una pregunta. Está Pedro caminando por la calle y hay un enfermo y la sombra de Pedro toca, no la voy a cantar, y la sombra de Pedro toca a un enfermo y se sana. ¿Vos qué harías con lo que esa persona va a decir? Con las palabras de esa persona cuya sombra es utilizada por Dios para sanar gente. ¿Qué harías con esas palabras? Si es un flaco más, ¿qué le va a hacer? Es muy usado por Dios. Se llevan los pañuelos de Pablo y los ponen encima de los enfermos y son sanados, o de los endemoniados y son liberados. ¿Vos qué harías con las palabras de una persona cuya ropa tiene esa unción divina? ¿Lo vas a tomar como lo toma cualquier otro? Hermano, tenemos que obedecerlos porque hablan de parte de Cristo. Hemos caído en el error, y lo digo tantas veces porque estoy sorprendido. Creemos que podemos tomar a Jesús como el pagano toma al gauchito Gil, rogando bendición, tirándole algo como para comprar la voluntad, paso por la ruta, lo saludo, vengo el domingo, me siento, ofrendo, canto y ya está. Cristo es Rey. Y su palabra es nuestra ley. Y su casa es nuestra nación. Cristo es Rey. Y hermano, no te confundas. Todas estas señales, todos estos milagros, no eran para que ellos se exaltaran. Eran para que nosotros reconociésemos su autoridad divina. Y reconociendo su autoridad divina, obedezcamos. Y así se puso el fundamento de la iglesia. Dice Efesios 2, 19 al 22, que Cristo es la piedra angular. Luego está el fundamento de los apóstoles y profetas. Y luego estamos el resto de la edificación. Hermano, ellos hablaron de parte de Cristo.
no caiga en un cristianismo paralelo al de aquel que sigue a la difunta Correa, al Gauchito Gil, a San La Muerte, a San Expedito, a San Jorge o a quien sea, rogando bendición y haciendo algún ritual para buscar su favor. Cristo es Rey. ¿Y sabe qué ha hecho el Rey? Ha hablado, está instaurando su reino eterno y ordena nuestras vidas. ¿Cómo tienen que ser nuestras vidas? Conforme a su majestuosa voluntad, soberana voluntad. Todos estos milagros, prodigios y señales son para que reconozcamos la identidad de Cristo. Él reina. Obedezcamos a nuestro Rey. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, rogamos, Señor, no haber dicho nada que te ofenda, ni que ofenda a hermanos ni que ofenda innecesariamente a hermanos que hoy piensan diferente. Señor, si vamos a ofender, que sea solo a través de tu palabra y de tu verdad, y así la encontramos, Señor. Rogamos por nuestros corazones para que seamos humildes cuando encontramos personas que entendemos que están interpretando mal. Ayúdanos a tener amor por ellos, misericordia y humildad frente a ellos. Pero que esa humildad no se transforme en agnosticismo, en creer que la verdad es desconocida. La verdad es conocida. Y esos milagros, esas señales señalaban al mensaje. Y ahora que tenemos aquello que fue señalado, podemos gozarnos y vivir según tu voluntad, creciendo en conocimiento de aquel que nos amó, de aquel que dio la vida por nosotros, creciendo en conocimiento de su gracia, de su amor, de su poder, de su carácter, de sus enseñanzas. Padre, rogamos que nos ayudes a ser cristianos maduros. Señor, ayúdanos a poner nuestra atención sobre lo señalado y no tanto sobre las señales. Ayúdanos a amar a lo señalado y a aquel que es sobre todo señalado, a Cristo. Padre, ayúdanos a ser verdaderos cristianos. Apartanos de la falsedad, de la hipocresía, de la religión mediocre, tibia. Ayúdanos, Señor, a tomarnos en serio la profesión de nuestra fe. Gracias, Padre, por tu palabra. Ruego que a pesar de mí, mis hermanos sean edificados, confortados, que su mente sea esclarecida, para que puedan ver correctamente tu palabra y alejarse de la frustración. Gracias, Padre, porque en tu verdad hay libertad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.